Vaya conmigo al libro de Marcos. Marcos 12, del 13 al 17. Leamos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí la pregunta que le formularon: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en el cual tú encuentras la complacencia, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es como una lámpara, una lumbrera que alumbra nuestro caminar, Señor, que es como una espada de dos filos que penetra el corazón, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre, Señor. Gracias por esta palabra que es más dulce que la miel que destila del panal, es agradable, es deleitosa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a amar tu palabra más que todas las cosas. Padre, gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos. Les voy a contar algo. Esto me sucedió. Enfatizo, no era yo cristiano. Pero quiero llevarlos a un punto para que ustedes capten este mensaje. Este mensaje se ha dado muchas veces para hablar de dinero, de diezmo, pero no es el centro de este mensaje ese. Y hoy nos vamos a dar cuenta. Entonces, eran como los 90s, acababa yo de llegar aquí. Estaba bien tapado, no sabía ni nada de inglés, o sea, nada. Y a mí me gustan mucho las camionetas, los pickup trucks, las trocas. Entonces, y yo tenía un deseo por un cierto modelo de camioneta, y una Ford 79. Y la andaba buscando, es clásica esta camioneta, y a ver dónde encontraba una con todas las cosas que a mí me gustaban. Y entonces un día pasando por la calle vi una camioneta y dije: esa es. Le pedí, creo que dinero a mi hermano, y bueno, como pude completé. Me la llevé bien contento. Le hice unos arreglos, una camioneta bonita, preciosa. Estaba registrada con placas de Ohio. Pero así la compré porque me gustó. Y entonces, rines cromados, dos tonos de pintura, vidrios ahumados. No. Y yo ahí le corté las pipas y le puse pipas directas para que sonara bonito. Y toda la cosa, ¿no? Y hasta le puse una pata de conejo en el espejo retrovisor. Porque a mí me decían y me enseñaron que la pata de conejo traía suerte en el amor y el dinero. Y entonces le puse una pata de conejo ahí. Y un día iba a ir por la Cherry. Yo vivía, cuando llegué, vivía ahí en Fontana, con el codo así a media puerta y una mano en el volante, y los corridos de Chalino Sánchez, una fanfarrionadera que traía, era fanfarrón, no conocía a Dios, les estoy diciendo, enfatizo, porque ay, el pastor,
No, y chiflando nunca se me ha olvidado, esa tuve experiencia recién llegado, nunca se me ha olvidado esto. Y arriba de la Cherry, en el mero puente ahí, como de película, vi un rechinar de llanta, un policía adelante, otro atrás, pero así de película, hermanos. Y dije, santo, clamé al Dios de los cielos, la pata de conejo se me olvidó. Y dije, santo, ¿qué hice? Entonces se baja el policía con pistola en mano apuntando. Dije, oh, ya, y bien blandito yo, ahí como me dijo, bájese con las manos arriba. No, pues me bajé. Dije, ¿qué hago? Y él inmediatamente ni siquiera me abrió las patas así, no, se fue directo a la cajuela de la camioneta. Y luego vio, yo creo la registración, los datos, yo no sé qué miró. Y luego ya se vino conmigo y dijo, ¿tu ID? Le digo, no tengo, acabo de llegar. Oh, dijo, ¿te robaste la camioneta? Le digo, no, yo pagué por ella. La acabo de comprar, le digo. Oh, ¿cómo te llamas? Pum, le di el nombre. Dijo, ¿traes algo? Yo traía una credencial de lector. Digo, ¿este eres tú? Dijo, sí, le digo, soy yo. Yo compré la camioneta, policía oficial. Digo, yo la compré. Pagué mucho dinero por ella, es mía. Dijo, y luego ya más calmado, hermano, le bajó a la voz, dijo, discúlpanos, dice, es que reportaron una camioneta como esta, dice que se la robaron. Le digo, no, pues yo no fui, yo pagué por ella. Le digo, el otro dueño yo no sé si se la robó, pero yo se la compré. Yo se la compré y tengo un comprobante, le digo, es mía. Le digo, ya fui al DMV, ya estoy haciendo para que me lleve el título. Le digo, es mía. Y dijo, bueno, discúlpanos, dijo, vete en paz. Ni siquiera me la quitó, o sea, fíjese, yo después ahí sobé la pata de conejo y ya me olvidé de Dios. Me dejó ir y, ay, sí, me trajo buena suerte, ¿no? Pero, ¿por qué le digo esto? Al último lo va a entender. En ese capítulo vamos a ver algunas cosas. El César y Dios. Y como subtítulo, el derecho humano y el divino. Escuche bien. Hay toda una historia detrás de esta historia, de esta pregunta que le formularon a Jesús los fariseos y los herodianos. Hasta este mismo momento hemos visto a Jesús, como decimos, a la ofensiva. ¿Y por qué? Estos partidos, los fariseos y otros partidos que había en los tiempos de Jesús, le hicieron la vida imposible. Entonces Jesús había dicho 3 parábolas antes. Veamos un poco del contexto. Los había acusado, les había dicho de cosas en parábolas a los dirigentes ortodoxos judíos. Y en la parábola de los 2 hijos, allí en Mateo 21, del 28 en adelante, los líderes judíos aparecían bajo el disfraz del hijo hipócrita, aquel que no había querido hacer la voluntad de su padre. En la parábola de los viñadores malvados, estos eran ellos, los malvados. En la parábola de la fiesta del rey, en Mateo 22, todo está ahí, de Mateo 21 en adelante. En la parábola de la fiesta del rey, estos eran los invitados condenados, los que no habían, los que dice la palabra de Dios que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús hace una fiesta, los invita, no quisieron venir y dijo, ve por segunda vez, invita en los puentes, en los caminos. Esto es a nosotros, a los gentiles. Entonces,
Jesús los ataca por medio de parábolas. Ahora, aquí viene el desquite de estos. Vea, no era nada de... Ahora vemos a los líderes judíos lanzando un contraataque contra Jesús. ¿Y sabe cómo lo hacen? Por medio de una pregunta. Pero la pregunta no se la hicieron en privado, sino se la hicieron delante de mucha gente, de multitud. Porque querían desacreditar a Jesús, querían avergonzarlo delante de la gente. Jesús estaba seguido por mucha gente, por multitudes. Entonces la pregunta que le hacen los fariseos y los herodianos, que estos no eran ni amigos, estos dos partidos, pero aquí vemos a los fariseos y los herodianos poniéndose en común para atacar a Jesús. Los enemigos se unen para atacar a los hijos de Dios, para atacar la iglesia. Y aquí lo vemos. Entonces, los emisarios del Sanedrín eran los que habían planeado todo esto. El Sanedrín era el consejo supremo judío, era la crema y la nata de la religión, por decirlo así. Y entonces sobornaron a algunos de los fariseos y a algunos de los herodianos y le dijeron, hey, como si les interesaba mucho el asunto, les dijeron, vayan y háganle esta pregunta a Jesús. Y ahí van estos, bien mandaditos. Claro, ya les habían pagado. Ahora, les voy a dar un poco de historia. Palestina era un país ocupado por los judíos y estaba sometido al imperio romano. Herodes el Grande había gobernado toda Palestina, amados hermanos, como un rey dependiente de Roma. Ahora, los romanos le habían dado cierto poder a Herodes para gobernar. Le habían concedido una libertad considerable para que él gobernara Palestina, el sur de esta tierra. Ahora, cuando murió en el año 4 antes de Cristo, él dividió este reino en 3 partes. A Herodes Antipas le dio Galilea y Perea. A Herodes Felipe le dio el distrito de Traconite, de Iturea y de Avilena. A Arquelao le dio el país del sur, incluyendo Judea y Samaria. Ahora, Antipas y Felipe gobernaron normalmente bien. Ellos gobernaron muy bien. Pero Arquelao fue un fracaso total. Yo no sé en qué escuela estudió, pero como gobernador fue un fracaso. Ahora, el resultado fue que en el año 6 antes de Cristo los romanos tuvieron que tomar, amados hermanos, el sur de Palestina y hacerse cargo directamente de esta tierra. La situación era tan difícil, tan insatisfactoria para los romanos, que parte del sur de Palestina ya no se pudo dejar como un reino tributario semi-independiente. Ahora esta tierra esta provincia ser gobernada por un procurador. Usted va a encontrar datos ahí en Lucas 2 y capítulo 3 de esto. Entonces, las provincias romanas se dividían en 2 clases. 2 clases. Las que eran pacíficas y que no necesitaban tropas. Las gobernaba el Senado a través de un procónsul. Ahora, las que eran conflictivas, las que eran problemáticas, se encargaba directamente el emperador, el César, el mero mero. Entonces, el sur de Palestina era de esta segunda categoría. El tributo se le pagaba directamente al emperador. Ahora, un gobernador, cuando le entregaban cierta área, lo primero que hacía era un censo. Es lo que habla Lucas. Dice, se promulgó un edicto, dice, de parte de Cirenio el gobernador de aquel entonces. ¿Para qué? Vea la historia, no es nada nuevo a lo que estamos ahora.
Ese censo se llevaría a cabo para preparar debidamente el cobro de los impuestos y la administración general del Estado. Ese era el propósito, de saber cuántos años tienen, qué trabaja, cuántos hijos, qué haces, trabaja o no trabaja, le pide al gobierno, no le dan. Ese era el propósito. Y ese es el propósito. A mí hace poco me llegó para que llenara el censo. Y es un mandato oficial de gobierno. Si no lo llena, le llaman. Pero ellos no crean que están muy interesados en darle. Bueno, no me voy a meter en eso. La población más tranquila del sur de Palestina dijeron, está bien, vamos a cooperar, dieron su. Aún José y María subieron a su tierra natal para ser empadronados, bien obedientes, la gente tranquila, la que no era problemática. Pero, como en todas partes, yo no sé por qué los Judas siempre están haciéndolo de malos. Aquí había un Judas, dice, el Gaolonita, así le apodaban. Se levantó en imposición y él dijo, tranquilos. Dijo, ¿por qué le tenemos que pagar tributo al César? Y empezó a reclutar gente y a decirles, y su lema era, para este tipo de gente, decía él, no hay más rey que nuestro Dios. Y se levantó haciendo una revolución y les decía, hay que atacar con toda violencia. Hay que no darle el tributo a César. Y tomó su lema, para los judíos Dios era el único rey. Ahora, los romanos eran el imperio más poderoso de la tierra. De volada lo colgaron en un madero, ahí el Judas. Ahí quedó, y ahora sí, como decimos, muerto el perro, se acabó la rabia. Y cada quien tranquilo para su casa. Pero ¿qué pasó? El grito de este Judas no se silenció del completo, sino seguía resonando en las mentes de los judíos más fanáticos ortodoxos. ¿Por qué tenemos que pagarle tributo al César?, decían. Y se convirtió algo en ellos, que estaban obstinados. Así es que la pregunta que le formularon a Jesús los emisarios del Sanedrín, los fariseos y los herodianos, amados hermanos, la pregunta era, ¿es o no es legal, Jesús, pagar los tributos a Roma? Ahora les voy a dar un poco más de historia, no se me aburra. Los tributos o los impuestos se imponían corrientemente, que se imponían comúnmente, eran de tres tipos. El impuesto sobre el terreno, sobre la tierra, sobre los campesinos, los labradores, los agricultores, consistía en 1/10 parte de todo el grano y 1/5 para el vino, el aceite y las frutas. Esta se podía pagar parcialmente con especies y parcialmente con dinero. Si usted tenía dinero, bueno, lo pagaba. Pero si su cosecha había sido buena, lo podía también pagar con el producto de su tierra. Entonces, el segundo, el impuesto sobre la renta, que se elevaba al 1% de los ingresos de la persona. Y el número 3, escuche bien, para que no estén renegando que me cobran mucho. No, esto no es nada nuevo. El número 3 era el impuesto personal, o le llamaban también de capitación. Esta palabra es el impuesto que se cobra a una persona personal. ¿Cómo era este impuesto? Bueno, se cobraba a todos los varones de 14 a 65 años y a las mujeres de 12 a 65 años. Ahora, pobres mujeres, tenían que pagar impuestos 2 años más. No me pregunte por qué, yo no sé por qué la traían con las mujeres. Y este impuesto era por cabeza y era un denario. Un denario era el salario de un jornalero por día. Entonces,
Este tributo se pagaba solamente por el derecho de existir. Si usted nacía, ya estaba frito, tenía que pagar impuestos. A los romanos no se les escapaba a nadie. Y si se levantaba ahí como revolucionario, lo colgaban, así como a Judas. Entonces, esto de los impuestos no es nada nuevo. Ahora, en vista de todas las circunstancias, la pregunta que le plantearon a Jesús los fariseos y los herodianos, amados hermanos, era una obra maestra de astucia, digna de admirar de estos hombres, de los enemigos de Jesús. La pensaron también, o sea, la planearon también, la enmarcaron bien, la adornaron y dijeron: de esta no se nos escapa Jesús. Ahora sí lo vamos a tener contra la espada y la pared. De aquí no se nos va. Aquí lo acabamos. Ahora, esta pregunta solamente tenía dos respuestas. Era sí o era no. Si pagas, pues sí pago. No pagas, bueno, no pago, a ver cómo te va. Si decía Jesús que era legal pagar impuestos, perdería para siempre su influencia con el populacho, con la gente, y lo tildarían de un cobarde y de un traidor. Y Jesús no era ni cobarde ni traidor. Él no le tenía miedo a nadie. Ahora, si decía que no era legal pagar los tributos, podían delatarle directamente al imperio romano, y con eso no se meta. Lo delatarían a Pilato y Pilato lo llevaría al tribunal romano y se acababa todo. Entonces, ¿qué le quedaba a Jesús? Lo que no conocían estos hombres, amados hermanos, ¿quién era Jesús? Ellos no habían entendido quién era Jesús. Jesús era Dios. El Dios que tiene solamente, amados hermanos, unos atributos que nadie más los tiene. Dios es omnisciente. Él sabe todo, todo, todo. Antes de que sus palabras salgan de su boca, ya las conoce Jesús. Entonces Jesús ya conocía el plan de ellos. Pero ellos no sabían quién era Jesús. Jesús es omnipotente, es todopoderoso. Para Él nada es imposible y es omnipresente. Dios está en todas partes. En todas partes está Dios. No es que sea algo olvidado, sino que no quisieron aceptar a Jesús como Dios. Ahora, los judíos fanáticos pretendían que no tenían más rey que Dios, y por tanto era contra su religión el pagar tributo a Dios y el tributo, a César, y por lo tanto era un insulto para con Dios, su rey. Ahora, el templo que destruyeron en el año 70, los judíos daban el medio ciclo que se tenía que pagar al templo, pero cuando fue destruido, los romanos dijeron: no, ahora me van a pagar al templo de Júpiter que estaba en la capital. Ahora se tienen que reportar. Y los judíos, eso les revolvía el estómago y se molestaban. ¿Por qué tenemos que pagarle al César? Entonces, era un problema durante el ministerio de Jesús esto de los impuestos, de los tributos, y seguía siendo un problema en la iglesia primitiva, en los tiempos de la iglesia primitiva, y sigue siendo un problema hoy en nuestros días. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿cómo contestaría Jesús? Bueno, Jesús les contestó en sus propios términos, les dio una sopa de su propio chocolate, por decirlo así. Les dijo: enséñenme la moneda. Notemos de paso que Jesús ni siquiera tenía una moneda en el bolsillo. ¿Se notó eso? Jesús
desde que vino, desde que nació hasta que murió, todo fue prestado. Le dijo, enséñamela, tráeme una moneda, dame una moneda. Y le dijo, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la fotografía que tiene la moneda? Dijeron del César. Ahora, el César en ese tiempo sería Tiberio, el emperador que estaba en el reino, que estaba vigente. Ahora a todos los emperadores se les llamaba Césares. Entonces alrededor de la imagen, de un lado de la moneda, aparecía la imagen del César, el título que declaraba que esta era su moneda. De Tiberio César, el divino Augusto, el hijo de Augusto. Y por el otro lado volteaban la moneda y decía el título Pontifex Máximo, que quiere decir el sumo sacerdote de la nación romana. Ahora, para comprender más esto, amados hermanos, de las monedas, del dinero, en cuanto a la acuñación de las monedas, la acuñación de una moneda era una señal de poder y de soberanía. En cuanto alguien se levantaba y conquistaba una tierra, inmediatamente acuñaba su moneda. ¿Para qué? Para demostrar el poder, la soberanía sobre cierta región. Entonces, y número dos, también en todo tiempo y el lugar donde estuviera circulando esa moneda con la imagen de aquel personaje, pues él tenía la autoridad sobre toda aquella tierra. Y número tres, como una moneda tenía la imagen del rey y su inscripción se reconocía por lo tanto en algún sentido que era su propiedad personal. Si no me entendió todo esto, escuche esto, este es el centro del mensaje. Entonces, la respuesta de Jesús fue, por tanto, les dijo, ¿de quién es la imagen de esta moneda? La respuesta fue, del César. Bien, les dijo Jesús. Entonces ustedes están aceptando que esta moneda, que este dinero es del César, y lo que es del César se lo van a regresar a él, se lo van a devolver al César. Entonces dale a César lo que es del César, les dijo Jesús. Le pertenece ya, es de él, y esta moneda es propiedad de él. Pero Jesús dijo algo más muy importante, amados hermanos. Dijo, hay una esfera de la vida, hay una área de la vida, les digo, que no pertenece al César. Ahora, ¿cuál es esa área de la vida que no pertenece a César? En última instancia todo es de Dios, pero hay algo que no pertenece al Estado. Veamos. El cristiano tiene una doble ciudadanía. Amén, hermanos. Es ciudadano de un país donde vive y está viviendo. La ciudadanía terrenal. Si usted vive aquí en los Estados Unidos y tiene todos sus papeles en regla, o del país donde usted sea, usted es ciudadano de ese país. Si usted vive en El Salvador, usted es ciudadano de El Salvador. Si usted nació en México, usted es ciudadano de México. Y si usted nació aquí, usted es ciudadano de los Estados Unidos de América. Entonces, un ciudadano, un cristiano que está viviendo en un estado, le deben muchas cosas al Estado. El Nuevo Testamento, amados hermanos, establece los principios y las bases y las responsabilidades de los ciudadanos, de los cristianos. El Estado ha sido ordenado por Dios. Dios pone y quita reyes y punto. No importa si se ganaron las elecciones como hayan sido, fue Dios quien lo permitió. Ahora, sin las leyes del Estado, la vida sería un caos, sería un problema. Le voy a decir por qué. Las personas no pueden vivir juntas a menos que estén de acuerdo en obedecer las leyes de la vida en común.
Pero este es el problema. Los seres humanos vivimos como los perros y los gatos. Sí, hermanos. El problema con nosotros es que no nos ponemos de acuerdo. Y esto está en todos los lugares, en la casa, en el hogar, en la familia. Nadie se quiere sujetar a nadie. El hijo se rebela con el padre. El esposo, el oso con la leona se le revela al esposo. Y todo, ¿sabes? Es un caos. Y lo mismo en la iglesia, nadie se quiere sujetar al pastor, al orden de Dios. Todos quieren opinar y hacer como ellos quieren, cuando ellos quieren y cuando ellos pueden. Jesús dijo algo muy importante ahí en Mateo 18, 19, 20, 21. Dijo, otra vez os digo, como diciendo, se los vuelvo a repetir, cabezas duras, entiendan. Si alguno de vosotros se pusiere de acuerdo aquí en la tierra, en las cosas que queréis que pedís a mi Padre, Él lo hará, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pero qué difícil es ponerse de acuerdo, amados hermanos. Qué difícil. Ese es el problema que tenemos en el mundo. Nadie quiere perder y nadie se quiere sujetar al orden divino de Dios. El Estado, es cierto, ha sido ordenado por Dios. Ahora, muchos disfrutamos de esos beneficios del Estado. Por ejemplo, la seguridad frente a las personas sin ley, que solamente pueden proveer un gobierno organizado. El Estado se le debe todos los servicios públicos. Para dar un ejemplo, pocas personas son lo suficientemente ricas. Esto todos lo sabemos. Como para tener, amados hermanos, su propio sistema de iluminación. O de limpieza, de recolectar la basura en las calles, en nuestras casas. O la provisión de agua. Muchos no tienen para hacer un pozo ahí en su backyard. No, cuesta mucho dinero. Es más, es ilegal, ni lo dejan. Muchos no tienen para pagar un transporte personal. O para pagar su propia seguridad, para que esté vigilado y lo cuiden de los ladrones, de los que roban, de los violadores. Es al Estado que se le debe todo. Ahora usted dirá, pero yo pago taxis. Sí, pero usted no creo que podría con todas estas cargas. Ahora están otros servicios que el Estado nos brinda. Las enseñanzas, la educación en las escuelas, hasta cierto nivel académico es gratis. Usted no tiene que pagar ni un 5 y volverá a decir, sí, pero aporto taxis. Los servicios médicos, aquí hay una ley que si usted enferma lo tienen que atender aunque no tenga aseguranza. Después le llega el bill y no lo paga, pero lo atendieron. Esos son servicios del Estado. En caso de desempleo le dan su chequecito, su jubilación y todas esas cosas. Entonces el cristiano tiene que ser una persona de honor. Debe ser un ciudadano responsable. El fallar como ciudadano es también fallar como cristiano, amados hermanos. Reconozcamos este principio. Si una persona vive en un estado y goza de todos estos derechos, no puede ser un descarado y llevar a cabo sus responsabilidades, aunque sí los hay. Pero son los primeros que protestan. Aunque no aporten ni tributos, no aporten taxis, pero sí viven del Estado. Se benefician de los servicios públicos del Estado. El Estado, amados hermanos, es el origen de muchas cosas que hacen que la vida sea vivible. Entonces el cristiano tiene un deber para con el César, pero también tiene un deber para con Dios. No cabe duda
No hay ninguna duda, amados hermanos. No sé qué horas son, pero fue el gobierno romano, amados hermanos, que impuso todas estas cosas. En aquellos tiempos fue el gobierno romano que trajo, él le llamó la paz romana. Roma limpió literalmente los mares de piratas, los acabó, las carreteras y los caminos, quitó todos los bandoleros, los asaltantes, los bandidos, limpió literalmente todo esto, los colgó y llegó la paz romana. Ahora cada ciudadano podía vivir en paz, cada comerciante podía poner su negocito, vender sus frutitas, su aceite, su vino, todo estaba tranquilo gracias al poder de Roma. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero el cristiano también es ciudadano del cielo. Aleluya. Y aquí está. Entonces Jesús nos recuerda a usted y a mí, nos recuerda a todos que hay cosas que no le pertenecen al César, que hay cosas que le pertenecen solamente a Dios. Hay un límite, hay una raya entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Voy a cerrar, en la cual el César no tiene autoridad, no tiene vigencia sobre usted y mí, porque pertenece solo a Dios. La moneda tenía la imagen del César y por consiguiente pertenecía al César. Aquí está, amados hermanos, el ser humano tiene la imagen de Dios. Usted y yo tenemos la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, y todo en la tierra, todo cuanto se arrastra en la faz de la tierra. Y Dios dijo, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Génesis 1, 26 y 27. El alma le pertenece solo a Dios. El aliento de vida que Dios puso en sus narices, esa volvería un día a su creador. El César, el gobierno, la Casa Blanca no murió por ti. Fue Cristo quien derramó su vida por ti. Fue Cristo quien dio su vida por ti. Fue Cristo que pagó un precio para comprarte, un precio muy elevado, un precio de sangre. Le perteneces, hijo, hija, a un Dios que pagó un precio, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, sino proceda al arrepentimiento. Ahora, la caída del hombre no quitó la imagen de Dios en el hombre ni en la mujer, que fueron creados a imagen de Dios, pero el pecado sí la oscureció, sí la ofuscó. El primer Adán falló, el segundo Adán no falló, que es Cristo. Y para eso vino Cristo a la tierra, porque Satanás se ha encargado de robar, de quitar la imagen que cada hombre, que cada mujer tiene. Quiere oscurecerla, taparla. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso, es un salteador, es un robador. Y cuántas familias, cuántos padres, cuántas esposas, cuántos matrimonios han sido robados por Satanás, creyéndose a la mentira. Pero tú tienes el sello de Dios, que le perteneces a Dios, porque llevas la imagen y la semejanza del Dios Todopoderoso. Aleluya.
Eso es lo que Jesús les quería decir a esta gente. Dale a César lo que es del César, obedece. Pero hay una parte, hay una esfera de la vida de ti que solo pertenece a Dios, y esa es tu alma. Si no le has reconocido como tu Señor, como tu Salvador, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores se glorifique en tu vida, y no dejes que un rey humano esté haciendo lo que no debe de hacer. El origen del mundo no fue accidental, amados hermanos. Hay un creador, y ese creador se llama Dios. Y dice que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. Y solo Dios en el hombre y en la mujer, en ninguna otra criatura, puso su imagen y su semejanza, su sello de pertenencia. Usted y yo somos de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya. Quizás le has creído a Satanás las mentiras, quizás le has creído a un político corrupto. Satanás está robando la identidad de nuestra juventud, de las personas. Ahora el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Ahora se están casando personas del mismo sexo. Eso es. Satanás ha robado la identidad, ha oscurecido, y le hemos creído la mentira. Satanás ha robado la identidad del matrimonio. Estamos matando a nuestros hijos antes de nacer. ¿Qué cosas nos ha robado Satanás? Muchas cosas. Arrepintámonos delante de Dios en esta mañana y reconozcamos que somos de Él y para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Somos de Él. Él nos ha comprado a precio de sangre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Yo había comprado esa camioneta. Yo tenía el título de propiedad. Los policías no sabían, ellos creían que me la había robado. Yo la compré. Satanás piensa que fuiste hecho y te dejaron ahí nomás como alguna cosa olvidada. No, tú tienes un dueño y su nombre es Cristo. Él te selló con su sangre. Eres hijo y hija de Dios. Tienes un propietario. Eres propiedad privada del Dios de los cielos. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier objeto para que estén tratando y haciendo contigo experimentos y diciéndote. No. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y Dios tiene planes para ti. Dios tiene lo mejor para ti. Y un día estaremos y nos gozaremos por completamente con aquel que nos dio la vida, a Jesucristo. ¿Le has entregado tu vida completamente a Cristo? ¿Te has rendido a tu Rey? Todos somos salvos aquí. Gloria a Dios. Entonces usted tiene el sello de propiedad que es hijo e hija de Dios. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos. Señor, reconocemos que no somos de este mundo. Tú lo dijiste. Yo no soy de aquí de abajo, yo soy de arriba. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, Señor. Somos ciudadanos de esta tierra, pero tenemos una doble ciudadanía gracias
a Cristo nuestro Redentor. Te queremos dar las gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo ya me habías apartado como un hijo y como una hija de Dios. Perdóname, Señor, por haber tomado el camino equivocado, pero quiero darte las gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, que viniste a este mundo, Señor, a rescatarme del hoyo cenagoso, me limpiaste, me purificaste, me santificaste. Y ahora, Señor, soy tu hijo amado, tu especial tesoro. Me amas, me quieres, y es por eso, Señor, que vivo para ti y ahora te sirvo. Ahora te doy, Señor, todo mi corazón. Tómalo, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.